Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro caso 3. Recordemos que vamos a hablar de la audiencia preliminar, la primera audiencia oral. Estamos llevando juicios tanto oral mercantil como el juicio ejecutivo mercantil oral. En el caso 2 llevamos un juicio ejecutivo mercantil oral. En el caso 1 un juicio oral mercantil. En este caso, que es el caso 3, vamos a llevar con un juicio oral mercantil. Cabe señalar que en esta audiencia preliminar hay varias etapas. La primera etapa es conocida como depuración de procedimiento. ¿Qué se va a hacer aquí? Que se va a realizar por parte del juez la excepción que va a destruir esta acción. ¿Cómo qué? Como una excepción que va a dilatar, una excepción que vamos a observar como la excepción de la vía, como la excepción de incompetencia del juez, ¿sí? O como algunas de estas excepciones. Vamos a observar que la segunda etapa se le denomina, ojo, conciliación y mediación. Para fines didácticos, en este caso 3, las partes van a mediar, van a conciliar, porque es parte de su evaluación, y en esta segunda etapa vamos a observar que aquí, pese a que haya una conciliación, se van a continuar con las siguientes etapas. La tercera etapa es la fijación de acuerdos no controvertidos. Posteriormente, nuestra cuarta etapa es los acuerdos probatorios. La quinta etapa va a ser la denominada calificación de pruebas por parte del juez. Y por último, la última etapa es la referente a citación para audiencia de juicio, donde se van a desahogar las pruebas. Aquí, en esta parte, el secretario va a señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Vamos a empezar con esta primera dinámica para que los alumnos puedan realizar. Gracias. En el estado de Monterrey, Nuevo León, siendo las 9:19 horas del día 8 de abril del 2024, el de la voz, licenciado Yair Soto Aguilar, secretario de Acuerdos, adscrito al juzgado 29º mercantil de Monterrey, estado de Nuevo León. Hago constar que nos encontramos constituidos en la sala de oralidad del Poder Judicial del Estado de México a fin de llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar señalada en auto de fecha de abril, relativa al expediente 759-2024, formado en el juicio oral mercantil promovido por la Intramovilidad SADSB en contra de Marco Antonio López y Manuel Llamas Galván. Preside la audiencia la juez Carlos Martínez Leiva. Se pide a los intervinientes y al público que guarden el debido respeto y silencio para el desahogo de esta audiencia, que apaguen su teléfono celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de la grabación. Se prohíbe hacer videograbación de esta audiencia en protección a los datos personales de los comparecientes. En caso de hacerlo, se procederá a imponer las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 del Código de Comercio, incluso pudiéndoseles retirar de esta sala. Se solicita a los intervinientes que en caso de requerir el uso de la voz, levanten la mano con las limitantes a que se refiere el artículo citado. Les solicito nos pongamos de pie para recibir al juez. Buen día a todos, tomen asiento por favor. En el lugar, día y hora indicados por el secretario, se apertura la audiencia preliminar en el expediente que ha quedado mencionado. El secretario procederá a identificar a las partes y personas que se encuentran presentes y que intervendrán en la audiencia, así como protestarlas en términos de ley. Le doy cuenta, señoría, que se encuentran presentes por la parte actora la empresa Intramovilidad SADCB,
quien se identifica mediante su representante legal, Ulises Josué Medina Carmen, con su credencial de lector, asistido de su abogado, Ulises Josué Medina Carmen, quien se identifica con cédula profesional 1032-8976, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y por otra parte, demandada Marco Antonio López y Manuel Llamas Galván, asistidos de su representante legal, Alma Cepeda Molina, quien se identifica con cédula profesional 76389461, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, identificaciones de las que se ha recabado copia. Se les protesta para que conduzcan con verdad, apercibidos que en caso de no hacerlo incurrirán en el delito de falsedad ante autoridad judicial y se harán acreedores a una pena privativa de la libertad de 12 años de prisión y multa por 20 unidades de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 311 del Código Penal. ¿Protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Licenciada Alma, ¿protesta decir con la verdad? Sí, protesto. Se declara abierta la fase de depuración del procedimiento. Así que procedo a revisar el expediente. En cuanto a las excepciones, notamos que hay una por falta de personalidad. En cuanto a la parte demandada, por lo cual se impide que la audiencia se siga llevando a cabo. Pero ¿por qué? Tienes que explicar cuál es la falta de personalidad, narrar en qué sentido viene y si se acreditó. ¿Por qué se lleva a cabo la falta de personalidad? ¿Mande? ¿Por qué se lleva a cabo la falta de personalidad? Por ejemplo, tú tienes que valorar si está bien ofrecida la prueba, digo, la excepción. ¿Dónde está la excepción? Fíjate, dice. A ver, léelo, lo que dice. Como se mencionó ya con anterioridad, las identificaciones anexadas emitidas por el INE no corresponden a las personas que indican, haciéndolo con la intención de hacerse pasar por otra persona para deslindarse de sus responsabilidades mediante la falsificación de documentos. Pero, uno, se tendría que haber solicitado girar oficio al Instituto Nacional Electoral a efecto de verificar, porque pues tú eres juez, pero tú no eres la autoridad competente para validar si esas credenciales son válidas o no. Tú tienes que solicitar, se gire oficio a la autoridad correspondiente. Una vez que ya te hayan llegado los oficios o la respuesta de los oficios, pues sí puedes decir sí, tienes toda la razón. Dos, aquí yo no sé si hayan exhibido las credenciales, porque habla de esas credenciales. Hay unas copias de credenciales. A ver, ¿dónde están? ¿Las tienes tú? Sí. Ajá, nada más para narrar en el... Pero también su señoría
mencionaría, en nuestra contestación de demanda hay una excepción de personalidad jurídica debido a que en la carta poder del abogado se nombra una empresa distinta a la cual está representando. Se representa a la empresa Intramovilidad S.A. de S.B. y no a Intramovilidad S.A. de C.B. Por lo tanto, también se expuso la excepción de personalidad en nuestra demanda. ¿Aquí lo dice? Sí, de la demanda respecto a la carta poder que aquí está, se la puede Bueno, seguir. para empezar, no puedes, como persona jurídico-colectiva, comparecer con carta poder en un juicio, ¿eh? Para empezar. Pero, en segundo lugar, vamos a ver, aquí. Intramovilidad a SADSB, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, en la tabla de amortización dice Intramovilidad S.A. de C.B. Uh-huh. ¿Qué dice? Bueno, pero, ¿eso lo manifestaste? Sí. ¿Dónde? En la demanda. ¿En la demanda? Digo, en la contestación. Excepción de... objeción... No, ¿dónde? ¿Dónde? Tú dime. No, creo que la dimos como... El momento oportuno para decirlo es en la vía de excepción, pero si no está... Me parece que sí, o sea, yo sí lo anoté. A ver, ¿dónde? Porque eso tú lo estás diciendo hoy, pero si no, precluyó tu derecho para hacerlo valer. Tú dime dónde está. En contestación de hechos. Ah, pero no es en vía de excepción. No, pero porque ellos lo manejan en hechos en la demanda. Cuando tú tuviste que haberlo hecho era en la vía de excepción. Es decir, para que tú ataques eso, tienes que hacerlo en vía de excepción. Recuerda que el actor prueba ¿qué? Su acción Y el demandado prueba su excepción. Entonces, ¿dónde era el canal correcto? En vía de excepción, ¿sí? Lo dejo claro porque si no hay malos entendidos, porque cuando tú ofreces tus pruebas, también tiene relación con esas excepciones. Y la vía correcta es en la vía de excepción. Quizá el juez, al dictar sentencia, si lo manifestaste en los hechos, en la contestación, perdón, a los hechos, posiblemente lo tome en cuenta, pero ahorita no. Es decir, como no lo hiciste, por eso se llama esta parte, ¿cómo se llama esta primera etapa? Tú que ya... Depuración del proceso. ¿Y qué se valora en la depuración? Las excepciones. No la contestación a los hechos, ¿sí? Entonces, es muy importante que por eso vayamos viendo. Fíjense que, mis queridos seguidores, también es muy importante porque ahorita hicimos una dinámica que duró todo el semestre, pero nos abocamos, bueno, tardamos un poquito en la secuela, donde es la demanda, la contestación y el desahogo de vista. Pero noten ustedes cuál fue el alcance, porque ya llevamos 3 casos. ¿Cómo es que al hacer una demanda, pues, vamos a ponerlo así, ambigua, una demanda sin elementos, una demanda sin pruebas, una demanda sin buenos hechos, una buena demanda sin fundamento, trae consecuencias ahorita, ¿sí? Y obviamente no se diga en la sentencia. Lo mismo sucede con la contestación. Si tú no haces una buena contestación, trae consecuencias posteriormente, ¿sí? Es muy importante que vayamos viendo estos alcances porque están, bueno, ustedes van a ser los futuros abogados y deben de valorar cada uno de estos elementos. Son muy, muy importantes. Quizá al inicio no le tomaron tanto aprecio, pero hoy ya se dieron cuenta que sí tiene trascendencia dentro del procedimiento hacer una buena demanda, hacer una buena contestación, poner los elementos donde van, porque de lo contrario vas a perder esas fases. Si tú no haces una buena demanda, si tú no haces una buena contestación, esta es la consecuencia, ¿sí? Y, ojo, importante, aquí es donde se va a ver cada una de estas etapas. Y si ustedes no lo hicieron valer en la parte escrita, no lo pueden subsanar en la parte oral, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, en realidad no fue falta de personalidad, no se acreditó esa falta de personalidad, pero aunque fuera así, se continuaría para fines didácticos. Cuando el juez, en este caso nuestra compañera, hace valer algo, debe de fundar y motivar esa respuesta. O sea, no nada más es no, o sí, o así, ambiguo, no. Tendrá que fundamentar, tienes que decir el artículo, tienes que decir con fundamento, que tú eres el juez. Si tú no fundamentas y motivas la respuesta y nada más dices, es que pues es ambiguo, y tú no estás fundando y motivando, tú tienes ahorita el rol de juez. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que fundamentar, tú eres quien lleva la directriz del juicio, tú eres quien lleva la batuta, quien vamos a alinearnos a lo que tú nos dices, pero tú tampoco no puedes ser
obviamente sin fundamento o sin motivación. Tú tienes que tener, es más, al lado tu código, pero no lo veo. Es muy importante que el juez, o a menos que te sepas todos los artículos, bueno, no hay ningún problema, pero no puedes decir, es que esto o el otro por esto, no. Con fundamento en tal artículo, por esto se desecha, por esto no es admisible, siempre de esa forma, ¿sí? Entonces, para líneas didácticas seguimos con la otra etapa. Transitamos a la fase de conciliación y o mediación. Bueno, esta etapa tiene por objeto la conciliación, facilitar la comunicación y dar soluciones a la controversia. También la realización de un convenio como forma alternativa de solución de la controversia y la aprobación del convenio. Ahora bien, para poder iniciar un procedimiento de este tipo necesito saber si las partes ya han platicado respecto a la controversia. Parte actora ha platicado o ha tenido algún acercamiento con la parte demandada. No, señoría, pero estamos dispuestos a hacer un convenio. Ok. ¿Parte demandada ha platicado o ha tenido algún acercamiento con la parte actora? No, pero justamente en este momento tenemos un convenio que queremos ofrecer a la parte actora. ¿Lo traen ya? Sí, la propuesta sería, la deuda es por 1.217.000 pesos. Nuestra propuesta es darle un primer pago de 500.000 pesos y posteriormente 6 mensualidades de 119.583 pesos, todo en efectivo. ¿Parte actora algo que manifestar? Estoy de acuerdo con el convenio, señoría. ¿Está de acuerdo? Sí. Un punto importante, voy a hacer un break. Yo no escuché que su señoría dijera que en caso de que pues alguna de las partes no llegara a una conciliación, todo lo hablado no será tomado en cuenta para efectos del proceso, porque aquí ya está como reconociendo, dice, la deuda es por 1.000.000 y tantos, y hay como un reconocimiento. Supongamos que tú te negaras, o sea, te negaste, pero estás conciliando. Eso se podría entender como un reconocimiento, pero por eso es importante que ella diga, bueno, que su señoría señale estos puntos, que no se toma en cuenta para el proceso. ¿Sí? Todo lo que se platique, o todo lo que se negocie, o todo lo que se concilie, o todo lo que se lleve a cabo a través de la mediación, no tiene. Porque aquí pareciera un reconocimiento de la deuda, pero lo está haciendo para fines de la negociación, para fines de la mediación. Y quizá él diga, no, es que él lo reconoció en la etapa de conciliación y mediación. No se puede tomar en cuenta esa parte, ¿sí? Es bien importante que en este caso yo no escuché, y revisamos, o van a revisar ustedes la grabación, yo no escuché esa parte, ¿sí? Es muy importante que, señoría, en el caso 1 y en el caso 2 sí lo dijeron, pero en este caso 3 sí hace falta esas puntualizaciones, porque aquí, por ejemplo, sí hubo, porque tú sí reconociste todo. O sea, a diferencia de los otros, dicen, bueno, yo un 70%, no, yo pago, y dijiste al inicio, se debe esto y hay un reconocimiento, porque quizá a lo mejor estoy inventando, a lo mejor en la contestación dijo, es que yo no debo, porque no pagué, no, o sea, no reconozco, es más, ¿qué es un oral mercantil? Sí, oral mercantil. ¿Oral mercantil o ejecutivo mercantil oral? Ejecutivo mercantil oral. ¿Es un ejecutivo mercantil oral? ¿Seguro? Sí. ¿Sobre qué versa? Sobre un, un contrato. No, entonces no puede ser ejecutivo, tendrá que ser oral mercantil. Se equivocaron en la vía. Y eso, al contestar la demanda, tuvo que señalarse, ¿sí? Ustedes son demandados, ¿no? Sí. Tú, al contestar la demanda en vía de excepción, era una parte importante para la depuración del procedimiento. Por ejemplo, De hecho, yo me equivoqué en la contestación, pero en el desahogo de vista ellos no hicieron como que... no te preocupes, pero al contestar las excepciones, acá las tienes, ¿no? Acá están. Hasta acá. Acá están, excepciones. Y falta de personalidad y la excepción de no haber sido los demás quienes firmaron. Bueno, tú tuviste que haber opuesto la excepción de la vía. Es decir, el juicio no es un juicio ejecutivo mercantil. Ellos lo iniciaron, por lo que estoy viendo. ¿Esta es la demanda? Sí.
Esta es la demanda. Ellos no Pero lo ellos hicieron. sí dicen juicio oral mercantil. Nosotros, o sea, en la contestación lo pusimos... ¿Mal? Ajá, mal. Mal. Ah, entonces sí es un juicio oral mercantil. Pero en el desahogo de vista ellos no hicieron como que la excepción. No, ellos no pueden oponer excepción. No, el actor no, solo los demandados pueden oponer excepciones y solo los demandados. Porque acuérdate que en el desahogo lo único que contestan es esas excepciones y ofrecen más pruebas. Pero bueno, es un juicio oral mercantil. En ese juicio oral mercantil, y es fácil detectarlo, si deriva de un contrato, siempre va a ser, ojo, un juicio oral mercantil, si deriva de ese contrato. No puede ser ejecutivo mercantil porque los juicios ejecutivos mercantiles son acciones que derivan de documentos que traen aparejada ejecución. Y el Código de Comercio establece cuáles son esos documentos que traen aparejada ejecución. Un ejemplo puede ser los títulos de crédito, pero también puede ser los primeros testimonios donde haya un reconocimiento de una deuda exigible. Otro puede ser, por ejemplo, los convenios de Conducef o de Profeco. Otro puede ser, por ejemplo, los dictámenes en la materia de seguros, los dictámenes que hacen los peritos en materia de seguros y así sucesivamente. El Código de Comercio nos establece los lineamientos para documentos que traen aparejada ejecución. Ahora bien, es importante aquí que, por ejemplo, si fue de la vía, al inicio se tuvo que haber hecho valer en vía de excepción y en la depuración ya se tuvo que haber manifestado y el juez hubiera dicho, sí, tiene razón, no es la vía correcta. Aunque al inicio sí estuvo bien en este caso porque fue juicio oral mercantil. Entonces, bueno, vamos a observar en este sentido lo que les decía, estamos en la mediación y conciliación. Sí es muy importante que el juez o quien funja ahorita en esta dinámica tuvo que haber dicho esto porque sí hay un reconocimiento que se hace derivado del contrato, ¿sí? Bueno, continuamos. Continúas. Escuchadas a las partes y el convenio que ponen a consideración el de la voz, toda vez que el mismo no tiene cláusula contraria a la ley o a la moral, se aprueba el mismo llevándola a la categoría de sentencia o de cosa juzgada. Para fines didácticos, continuamos con la siguiente etapa, pese a que haya un acuerdo, una conciliación y una mediación. Pese a que haya ello, vamos a continuar con el procedimiento, porque si no terminaría aquí la secuela procedimental y el juicio oral. Entonces, pero no, porque no podría evaluar a los compañeros, ¿sí? Seguimos con los acuerdos de hechos no controvertidos. Se abre la fase de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Esta fase tiene por objeto que, a efecto de hacer más sencillo el procedimiento por convenio de las partes, depuren los hechos que ya no son considerados un hecho. No pudieron agregar otros hechos que no fueron expuestos en los escritos que fijan la litis. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? Sí, que se fije el número 2, de lo que es el contrato, y el número 3, al que es la tabla de amortización. Parte demandada, algo que señalar al respecto. No entiendo cómo la parte actora está haciendo una Fijación de la no acuerdos. controversia de los hechos cuando nosotros en nuestra contestación negamos todos los hechos de su demanda. No sé si me podría explicar la parte actora que están llevando. Parte actora, algo que manifestar. Sí, todo es que en el punto... En el punto donde son sus pruebas, ellos ofertan un contrato, de lo cual se llevó a cabo después de eso, que lo puso como hecho no controvertido. En sus pruebas lo están ofertando. Su señoría, en la contestación de los hechos, Estamos con en cuanto a los hechos. no pruebas. Hechos no controvertidos. Pero El hecho número 2, que es el que usted señala, dice: los señores Marco Antonio López y Manuel Galván celebraron un contrato donde con la obligación
solidaria en la ciudad de Toluca. Y nosotros en nuestro hecho 2 dice, negamos haber firmado la ciudad de Toluca, Estado de México, con fecha de 1 de febrero de 2021, un contrato con, por lo tanto no puede haber hechos controvertidos. Se retira la petición. Sí. Hechos no controvertidos. Hechos no controvertidos. En esta etapa cabe señalar, para quienes ven el video, que los hechos no controvertidos es sobre estos acuerdos que puede haber en base a la demanda y a la contestación de la demanda, porque ambas partes coinciden en ciertos puntos. Por ejemplo, si hubiese sido que en el hecho 1 dicen que se firmó el contrato el día 5 de mayo del año 2020 y la parte demandada haya confesado y haya dicho que sí es cierto, entonces ahí hay un acuerdo sobre hechos no controvertidos. ¿Para qué dilatarnos? ¿Para qué hacer ocioso el tiempo en probar eso que ya ambas partes quedaron de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente etapa. Visto que no hay ningún acuerdo, se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos no ejercidos. Continuamos con la fase de fijación de acuerdos probatorios. Esta fase tiene por objeto que las partes acuerden sobre la exclusión de las pruebas que sean innecesarias para el correcto desahogo de esta controversia. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? Sí, señoría. Que se excluya la confesional de la prueba número 1, lo cual se está afirmando que por escrito se está haciendo un apoderado legal. En cuanto es al número 2, que es lo del oficio tributario, se está haciendo valer que es la denominación bancaria Santander quien está emitiendo esta oficio, en el cual no encuentro relevancia. En cuanto también a las cartas poder, no coinciden con las firmas que son representadas, y cabe destacar que la pericial en documentoscopía y grafoscopía no tiene relevancia con su prueba número anterior, que está diciendo que se presentó un contrato y luego en la pericial se... Perdón, te interrumpo, amigo Ulises. No ese es el punto. El punto de los acuerdos probatorios es con qué si estás de acuerdo, nada más. No atacar las pruebas. Eso ya lo va a calificar el juez y lo va a valorar. Estás haciendo una descripción de por qué deben de desechar las pruebas de la parte demandada y, ok, pero no es esta la etapa, ¿sí? Aquí la pregunta concreta es, ¿va a llegar a acuerdos probatorios? Es decir, tienes una prueba donde tú digas, mis pruebas que yo ofrezco, las voy a limitar porque ya quedó probado únicamente. Si ellos están de acuerdo, adelante. O no, no hay. Pero no es calificar todavía las pruebas, es decir, por esto se admiten o por esto se deben de desechar. Eso no es el acuerdo probatorio, ¿sí? La fijación de acuerdos probatorios se refiere a sobre qué pruebas se van a recortar, se van a disminuir para que el juicio no sea largo, para que no haya dilaciones, ¿sí? Básicamente. Parte demandada. Pero bueno, ¿va a haber acuerdo probatorio o no va a haber? No. ¿No? Ok. Nosotros proponemos nada más que se deseche la carta poder, ya que... No, es otra vez lo mismo. Lo mismo que le acabo de decir a Ulises, es lo mismo que están cometiendo ustedes. No puedes tú calificar, tú no eres quien califica. O sea, ustedes como demandados no les compete decir está bien o mal ofrecida. Le corresponde al juez. ¿A quién? A su señoría. Pero ustedes, si les afecta estuvo mal ofrecida, ¿dónde lo harás valer? Ya lo he dicho en varias clases. No. Bueno, en el juicio, cuando se dicte sentencia, si se tomó a consideración. Y si te afecta, ¿qué harás valer? El amparo. ¿Qué? Completo, siempre El completo. amparo directo. Sí, completo. En un concepto de violación, ¿sí? Pero solo hasta ese momento. Ahorita no pueden ustedes calificar porque eso le corresponde ¿a quién? Al juez.
nada más a él, y ya están volviendo como al círculo vicioso de, aquí ya le dije lo mismo y acá hicieron exactamente lo mismo. No, la pregunta es concreta, la respuesta es concreta. Hay acuerdos probatorios, es decir, tú vas a disminuir tus pruebas que te ofreciste tú, ¿no? Entonces no hay acuerdo probatorio, porque si vas a disminuir, vas a decir sí, por esto, y también propongo las de él, que se disminuya esto y esto, porque coincidimos en los hechos y en la contestación en esto. Nada más, no es calificar, ya se probó esto, pues no tiene caso, es decir, ya en el hecho se dijo esto, en la contestación al hecho se dijo esto, pues se van a reducir las pruebas. No, es ocioso que yo acredite, un ejemplo, una firma de un contrato y que diga, ofrezco al testigo Yair, pero Yair no tiene caso si él al contestar la demanda, Alma dijo que sí reconocía el contrato. ¿Para qué ofrezco a Yair? Para que diga si sí se percató que ese contrato fue firmado. Ya no tiene caso. Allí habría un acuerdo probatorio porque se reducirían las pruebas y dirían, la prueba testimonial que consiste en Yair se disminuye. Y ese es un acuerdo probatorio. Ambos están de acuerdo en reducir sus pruebas. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Sí? No es valorizar, no es calificar las pruebas, no es porque él se debe de desechar, eso no es. Eso le corresponde aquí al juez. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas? No. Entonces la pregunta también concreta con ustedes. ¿Va a haber acuerdo probatorio? No. Ok, sale, no hay. Ok, visto que no hay ningún acuerdo, se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos no ejercidos. Continuamos con la fase de calificación de admisibilidad de pruebas. Se procede a calificar y admitir las pruebas ofrecidas por ambas partes. Si alguien quiere hacer el uso de la palabra en relación con las pruebas, una vez que concluya con el auto admisorio, les voy a dar el uso de la voz para que manifiesten lo que a su derecho convenga antes del cierre de esta fase. Parte ¿me prestas? Así que procedo a revisar el expediente. En esta parte, el juez, es decir, su señoría, va a valorar las pruebas que las partes ofrecieron. Va a calificarlas, va a admitir o va a desechar dichas pruebas. Si desecha, expondrá la razón por las cuales desecha y fundando y motivando. Aquí algo importante se vio y aquí llamo la atención porque los tres jueces valoraron aquí las pruebas. Yo ya les había dicho que normalmente el juez ya trae la valorización, es decir, si va a admitir o va a desechar, ya trae todo preparado. Aquí ve que están improvisando y que no traen esa valoración que tenían que haber hecho en casa, ¿sí? Que incluso les dejé mi expediente aquí, yo ya no tengo ningún expediente, ya no puedo revisar, pero yo les dejé aquí el expediente para que el juez o quien fungiera como juez tuviera los elementos. No, estoy observando que en general los jueces no valoraron desde casa, es decir, como si fuera en su oficina, no revisaron cada una de las pruebas. Porque si lo hubiesen hecho, cuando desechaban o admitían, tendrían que decir, con fundamento en el artículo fulanito, de tal legislación, sucede esto, ¿sí? Y les faltó esa parte, en general a los tres jueces, ¿sí? Es muy importante porque en esta dinámica que estamos realizando en este salón, es una parte, funge hoy, en este instante, en un caso
como parte demandada, otro como parte actora y otro como juez. Pero hay 3 casos por eso y todos les toca un rol, todos diferentes. Es decir, los 3 integrantes van a ser juez, actora y demandada. A todos les toca diferentes etapas y diferentes secuelas y diferentes partes. ¿Esto para qué? Para que no solo aprendan la parte del actor, porque todo el mundo aprendería del actor a hacer una demanda, pero cuando les toque una contestación o que el día de mañana sean un servidor público, un funcionario, no van a saber qué hacer. Y es por eso que el rol se dio para las 3, ¿sí? Se tiene por admitida las pruebas que constan de la tabla de amortización y Pero ¿de quiénes eran esas pruebas? de la parte actor. ¿Ok? Así se debe de empezar. Por parte de las pruebas de la parte actora y ya empiezas a calificar. La parte actora sería la tabla de amortización, puesto que consta de un documento que es base de la acción, que sería el crédito solidario. Ok, junto con el contrato de crédito, que también sería admitido, y quedan como desechadas la carta poder de intramovilidad con el ciudadano Ulises Josué Medina Carmen. Por ejemplo, aquí en lo de las copias simples, Tú no puedes prejuzgar, tú nada más tienes que ver si está bien ofrecida. No importa si son copias simples, eso ya tendrá que hacerlo valer en objeción actor o demandado en su momento procesal oportuno. ¿Y cuándo se valoriza esa objeción? ¿Cuándo se valora? Te estoy preguntando a ti. Si hay una objeción, por ejemplo, ellos son los demandados, objetan esa prueba. ¿Cuándo la tomas en cuenta esa objeción? En el momento de emitir la sentencia. Correcto. Entonces, tú no puedes prejuzgar todavía. Tú lo que tienes que ver es calificar si estas pruebas están bien ofrecidas. Si están bien ofrecidas, no tienes ningún reparo más que admitir. Si no están bien ofrecidas, tendrás que desecharlas, pero tendrás que señalar por qué no son admitidas en este caso, por qué son desechadas. Miren, por ejemplo, aquí observamos, voy a poner un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí dice, pruebas, documental privada. Ya se había dicho que es un juicio oral y no existe documental, sino se llama, ¿cómo? Instrumental. Vean cómo trae trascendencia si tú no ocupas bien el lenguaje. Aquí dice prueba documental. Obviamente no es la prueba idónea. Es más, en el catálogo de la oralidad no se maneja la prueba documental, sino instrumental, ya sea pública o privada. Luego, aquí señala, dice documental privada consistente en una carta poder entre financiera e intramovilidad con el C. Ulises Josué. Bueno, primer punto, ya les había comentado en cátedra que hay reglas generales sobre la prueba. ¿Cuáles son esas reglas generales sobre la prueba? Número 1, que se tiene que relacionar con... Correcto, fuerte, Ulises. Se tiene que relacionar con los hechos. Y número 2, se debe demostrar o se tiene que acreditar qué se pretende demostrar, ¿sí? Aquí no hay una relación con los hechos, por lo tanto, pues sí, ofreciste la prueba, aquí está, pero ¿cómo la relacionas con el hecho 1, con el hecho 2? No dice, ¿sí? Entonces, desde allí, de las reglas generales de la prueba,
podemos desechar una prueba. No es prejuzgar. Es que, bueno, ya quedó acreditado, que eso no. Todavía no ha acreditado. Hasta el desahogo, hasta la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio, quedará acreditado. Ahorita no ha quedado acreditado. Y muchos de los que han pasado aquí como juez están diciendo lo mismo. Y como ha quedado acreditado con los hechos, no ha quedado acreditado. No hay acreditación todavía. Tú nada más no puedes prejuzgar. Tu rol en audiencia preliminar no es prejuzgar, es valorar. ¿Está bien ofrecida o no está bien ofrecida? Punto. Nada más. Si no está bien ofrecida, se desecha. Si está bien ofrecida, se admite. Ya en su momento se desahogará y ya será otra cosa. ¿Sí? Pero ahorita tú no puedes prejuzgar. Le queda 1 minuto ya nada más. Por eso es que les pedía que prepararan esto. Ya terminó la cátedra casi. Quedan desechadas la carta poder por parte del actor y la financiera Intramovilidad, así como el estado de cuenta, igual por parte del actor. Bueno, la demanda. Si quieres, pasa a la siguiente etapa. Sí. Les doy el uso de la voz por si tienen algo que señalar con relación a las pruebas, si me pronuncié sobre todas las ofrecidas. Bueno, es que sí. Ya cierra la etapa, porque si no... Se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos no ejercidos para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Se señalan a las 10 horas del día 8 de abril, lo que tendrá verificativo que en esta sala de oralidad, quedando citadas las partes y notificadas a todas las resoluciones emitidas en esta audiencia, se concede el uso de la voz a las partes para que manifiesten si tienen alguna solicitud o petición que realizar. Se cierra la audiencia y se solicita al secretario haga las diligencias finales. Siendo las 10 horas del día en que se actúa, se cierra la grabación de la presente audiencia. Se solicita se pongan de pie para la salida del juez. Bueno, muchas gracias a todos. Ya terminó la cátedra, la clase. Doy rápido una retro, pero bueno. Punto número 1. Sí tenían que haber valorado desde casa ya las pruebas. Lo digo para todos los que son jueces o fungieron de juez, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Porque no están valorando y la idea era que trajeran por escrito ya esa valoración. Se admite esta prueba o se desecha por esta y por esta razón, ¿sí? Recuerden que ya les había comentado en clase las reglas generales de la prueba y ya les había dicho, no es algo nuevo, ya les he dicho cuáles eran esas reglas generales de la prueba, incluso viene en el Código de Comercio, no es algo nuevo que yo venga aquí a, improvisar. Segundo, estaban leyendo mucho los jueces, no todos, Alma lo hizo bien, pero en general estaban leyendo mucho. No había, se ve que lo leyeron una vez o algunos ninguna vez ese diálogo. Entonces está bien que lo hayan encontrado, está bien que porque era parte de su investigación, pero sí era muy importante que vinieran preparados, ¿sí? Esto es muy importante porque realmente era valorizar. Ustedes como juez ya sabían qué iban a hacer y de lo medular del juez era la calificación de las pruebas. Eso era lo medular. Y entonces yo no vi a ninguno de los tres que trajera por escrito ya esa valorización previamente. Porque el juez no crean que viene aquí a improvisar y lo hace. No, él ya previamente o lo hizo su secretario de acuerdos o lo hizo él. Pero ya lo trae aquí ya por escrito. Porque eso no va a cambiar, esa es la fase escrita. Recordemos que tenemos ningún juicio oral, ya les he dicho, es 100% oral, ni ningún juicio escrito es 100% escrito. Recordemos que la oralidad tiene parte escrita y parte, obviamente, oral. También los juicios escritos o tradicionales no son 100% escritos, también tienen parte oral. Y la parte escrita no va a cambiar. Si tú ofreciste pruebas y tú ofreciste pruebas, esa parte no va a cambiar.
y ya su tareita era haberla hecho desde el principio. Y también comentarles, fíjense cómo haber hecho una mala demanda, porque en general son estudiantes, y no lo digo como satanizar o como evidenciar, no, sino como área de oportunidad, porque quiero que ustedes noten cómo al haber hecho una mala demanda, al haber hecho una mala contestación, trae trascendencia ahorita. Noten ustedes, porque no nada más, ya contesté la demanda, ya cobré, no, o ya hice la demanda, ya cobré, no, es que trae repercusión. Si tú haces una mala demanda o una mala contestación o un mal desahogo de vista, trae trascendencia. Recuerden que ustedes van a proteger el patrimonio de sus clientes, van a proteger esa libertad, van a proteger esas posesiones, y si ustedes no están preparados, van a cometer errores. Y la idea es ir preparando a todos los abogados de manera que todos tengan esos elementos. Con esto cerramos la grabación, cuídense mucho, felicidades a todos, un aplauso, hicieron su mayor esfuerzo, felicidades, de verdad que sí, son retros, no lo hago para evidenciar, sino para que estos errores mejoren y que a la siguiente que cometan el error digan, no, ya me pasó y ya no lo vuelvo a cometer. Cuídense mucho, hasta la próxima. Fuerte aplauso, por favor, por favor.